Saludos. Vamos a ver ahora lo que son las leyes de Newton en el capítulo 4 de Física Universitaria de Sils y Zemansky. Aquí veremos, acá en los últimos capítulos, vimos cómo describir el movimiento en una o dos o tres dimensiones. Sin embargo, ¿cuáles son las causas del movimiento? Por ejemplo, ¿cómo puede un remolcador empujar un transatlántico que es mucho más pesado que él? ¿Por qué es más difícil controlar un automóvil en hielo mojado que en concreto seco? La respuesta a esas preguntas y otras similares nos llevan al tema de la dinámica, es decir, la relación entre el movimiento y la fuerza que lo causa. En los dos capítulos anteriores estudiamos la cinemática, el lenguaje para describir el movimiento. Ahora estamos en condiciones de pensar qué hace que los cuerpos se muevan como lo hacen. En este capítulo usaremos dos conceptos nuevos, la fuerza y la masa, para analizar los principios de la dinámica, los cuales están establecidos en solo tres leyes que fueron claramente enunciadas por Sir Isaac Newton de 1642 a 1727, quien las publicó por primera vez en 1687 en su Philosophiae Naturis Principia Mathematica, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Tales enunciados se conocen como las leyes del movimiento de Newton. La primera ley dice que si la fuerza neta sobre un cuerpo es cero, su movimiento no cambia. La segunda ley relaciona la fuerza con la aceleración cuando la fuerza neta no es cero. La tercera ley es una relación entre las fuerzas que ejercen dos cuerpos que interactúan entre sí. La ley de Newton no son producto de deducciones matemáticas, sino una síntesis que los físicos han descubierto al realizar un sinnúmero de experimentos con cuerpos en movimiento. Newton usó las ideas y las observaciones que muchos científicos hicieron antes de él, como Copérnico, Brahe, Kepler y especialmente Galileo Galilei, que murió el mismo año en que nació Newton. Dichas leyes son verdaderamente fundamentales porque no pueden deducirse ni demostrarse a partir de otros principios. La ley de Newton son la base de la mecánica clásica, también llamada mecánica newtoniana. Al usarlas seremos capaces de comprender los tipos de movimientos más conocidos. La ley de Newton requiere modificación solo en situaciones que implican rapideces muy altas, cercanas a la rapidez de la luz o para tamaño muy pequeño dentro del átomo. El planteamiento de la ley de Newton es sencillo, pero muchos estudiantes las encontrarán difícil de comprender y manejar. La razón es que antes de estudiar física, hemos pasado muchos años caminando, lanzando pelotas, empujando cajas y haciendo muchas otras cosas que implican movimiento. Al hacerlo hemos desarrollado ciertas ideas de sentido común con respecto al movimiento y sus causas. Sin embargo, muchas de esas ideas no resisten un análisis lógico. Una buena parte de la tarea de este capítulo y del resto de nuestro estudio es ayudarnos a reconocer cuando las ideas en sentido común nos llevan al error y cómo ajustar nuestro entendimiento del mundo físico de modo que sea congruente con lo que nos dicen los experimentos. Este es el párrafo introductor, donde se está introduciendo la dinámica, no es más que parte de la física o parte de la mecánica que trata sobre la causa del movimiento de los cuerpos. La, la mecánica estudia el movimiento, la cinemática estudia también movimiento, pero sin importar la causa que lo produce. Es decir, la mecánica estudia el movimiento, la dinámica estudia el movimiento tomando en cuenta la causa que lo produce, la cinemática estudia el movimiento sin tomar en cuenta la causa que lo produce. También reconocemos aquí las leyes de Newton, que son tres. La primera, que dice que si la fuerza neta sobre un cuerpo es cero, su movimiento no cambia. Es decir, que si está en reposo o si está en velocidad constante, se va a mantener en una de esas dos condiciones. La segunda ley de Newton, que es cuando la fuerza neta es diferente de cero. Y la tercera ley de Newton es esta parte de la interacción entre los dos cuerpos.
También la mecánica clásica o mecánica newtoniana es la mecánica que estudia esos objetos que están bajo las condiciones donde se aplica la ley de Newton. Ya donde no se aplica la ley de Newton, como por ejemplo velocidades cercanas a la velocidad de la luz o en situaciones de objetos que forman parte del átomo o son subatómicos. Así que muchísimas gracias.